¿Alguna vez has sentido que el miedo le impide hacer lo que Dios le ha llamado a hacer? Dios llamó a John Short para difundir el Evangelio en las naciones comunistas, y aunque lo han arrestado, amenazado e interrogado con dureza, el miedo no lo ha detenido. ¿Por qué no? El temor y la fe no pueden existir dentro de mi corazón al mismo tiempo. Cuando vivimos por fe, confiando en el Señor momento a momento, el miedo no tiene cabida en el corazón. Jesús nunca prometió a sus seguidores un camino fácil. De hecho, les dijo a sus discípulos que el mundo los odiaría. Los envió como ovejas entre lobos. Las palabras de Jesús se hicieron realidad en la vida de los apóstoles y todavía se cumplen hoy en la vida de sus seguidores en todo el mundo. Únase al presentador Todd Nettleton mientras escuchamos las inspiradoras historias de estos creyentes y aprendemos cómo podemos ayudar. Ahora mismo, en la cadena de radio La Voz de los Mártires. Bienvenido de nuevo al programa de radio La Voz de los Mártires. La semana pasada comenzamos a escuchar la fascinante historia de John Short, un obrero del Evangelio australiano que en el año 2014 fue arrestado en Corea del Norte. Un par de días después de su arresto, el señor Short comenzó a ayunar como una forma de acercarse más al Señor. Pero eso fue algo que realmente molestó a sus captores. La primicia de la detención de John rápidamente se convirtió en noticia y creyentes de todo el mundo comenzaron a orar. Le pregunté si en ese momento sabía cuántas personas estaban orando por él. Yo estaba completamente aislado. No tenía ningún sentimiento consciente de otra cosa que no fuese: ¿seré liberado y regresaré a la obra que hago? ¿Cómo era tu vida de oración mientras estuviste detenido? Tenía mucho más tiempo para la oración. Debo admitir que en una situación así, uno entiende que tenemos vidas ocupadas. Pero hay un lugar tranquilo de reposo cerca del corazón de Dios. Hay un lugar donde podemos acercarnos al trono y podemos orar e interceder. Así es. Creo que Satanás no puede leer mis pensamientos. Creo que la articulación de esas palabras sobre la expulsión de Satanás, él necesita que las pronunciemos. Los muros de nuestro encarcelamiento deben escuchar, deben reverberar con nuestras oraciones hasta que nos quiten la voz. Se debe articular. Eso es lo que creo. Es un momento maravilloso cuando estás solo. Y nunca estás más a solas que cuando estás a solas con el Señor. Así es. Así que oras, le hablas de forma audible al Señor. Por supuesto que está la oración silenciosa. Pero si solo oro de esa manera, Satanás no puede escucharla y Satanás no tiene poder contra el Señor Jesucristo. Es un enemigo desterrado y necesita que se lo digan. ¿Y los guardias que estuvieron contigo todo el tiempo reaccionaban de alguna manera cuando orabas en voz alta? Muy interesante. A la mayoría de ellos yo los dejaba perplejos. Uno era bastante compasivo. Sus ojos lo decían. Otro en particular estaba lleno de odio. Un joven caballero coreano bien parecido, de unos 30 años, que entró y en el momento en que sus ojos se posaron en mí, me di cuenta de que era el auténtico pasante comunista que busca obtener un puesto en el sistema. Wow. Todo su comportamiento fue un movimiento de cabeza y de burla de que somos de otra generación, una generación que no es desconocida. Y el odio se podía sentir. Se sentía espiritualmente. Entonces uno, como creyente, sabe que es sabio ser tremendamente manso, porque a ese tipo de personas la mansedumbre las desarma. Sé que en la prensa de Corea del Norte se le dio mucha importancia a una carta de confesión. El señor Short ha firmado una carta de confesión. ¿Cómo surgió esa carta de confesión? De hecho, con el tiempo, la Voz de los Mártires en Estados Unidos invitó a otros cristianos a firmar una carta de confesión, en cierta forma modelada a partir de la tuya, porque la tuya decía:
Sí, quiero que tantos norcoreanos como sea posible se conviertan en seguidores de Cristo. Nosotros confesamos lo mismo. ¿Cómo surgió eso o qué condujo a eso? Y luego finalmente a tu liberación. Lo admito libremente porque repito una vez más, cuando transgredimos las leyes del país que visitamos, eso es quebrantar sus leyes. Claro. Pero no lo veo como un pecado contra Dios, porque tengo mi comisión de lo alto que es superior a la ley del país. Entonces sí infringí su ley y estaba absolutamente dispuesto a admitir que había transgredido su ley, pero no, de ninguna manera tenía una agenda política contra el régimen de Corea del Norte. Así que en aquel momento no dudaste porque sentiste que la carta reflejaba genuinamente: sí, infringí la ley, la conocía y la infringí. Sí, quiero que la gente se convierta en cristiana. Así que no tuviste ninguna duda en firmar la carta. No tuve ninguna duda. ¿Has recibido alguna crítica sobre la carta de confesión, sobre la idea de que cediste o hiciste lo que querían que hicieras? Sí, eso es muy interesante. En particular, me sorprendió mucho que cristianos bien intencionados entraran a internet para criticar la carta. ¿Y cómo reaccionas a esa crítica? Creo que no debemos defendernos a nosotros mismos, porque no es bíblico. El Señor Jesús no se defendió a sí mismo. Así que sentí que si era verdad y me defendía, se convertiría en una mentira. Si no era verdad lo que decían, era mejor dejarlo así. El día de la presentación ante la corte, me llevaron a este tribunal específico, una sala muy impresionante, y colocaron una cámara de video apuntando hacia mí. Luego me tomaron las huellas digitales nuevamente. Cada hoja tenía que tener impresa la huella del pulgar. Cuando un estricto caballero entró y se sentó debajo de los retratos de la familia Kim, tuve que leer la confesión que había hecho. Particularmente pedí fuerzas, ya que había estado ayunando durante muchos días. Le pedí al Señor que no dejara que mis rodillas flaquearan, y el Señor me dio fuerzas para levantarme, para caminar. Fue una larga caminata hacia la corte y una larga caminata de regreso. No me dijeron si era admisible, me dijeron que eso era solo una parte del proceso, así que me llevaron de regreso a donde estaba detenido. La noche anterior o la semana anterior no había habido ningún indicio de que en algún momento me fueran a liberar. Wow. A la mañana siguiente, a las 6, llegó el intérprete y dijo: «Será mejor que recoja sus cosas». «¿Por qué?», respondí. No quiso decir que me iban a liberar, sino que dijo: «Tiene que componerse porque el investigador vendrá a las 6:30». Así que lo que sucedió fue que nuevamente me hicieron otro interrogatorio y luego el investigador mismo, no a través del intérprete, me dijo: «Vamos a considerar su liberación». No me dijeron si me iban a trasladar a otro sitio. Todavía no me habían dicho que iba a tomar el único vuelo que sale de Pyeongchang todos los días, el vuelo de salida. Empezaron a examinar lo que tenía en mi Biblia y en un cuaderno. El investigador me dijo: «Debe darnos su cuaderno». «Mi esposa me dio este cuaderno», le respondí. «No serás liberado a menos que lo entregues». «¿Puedo quedarme con la primera hoja donde ella escribió?», le pregunté, ya que yo había escrito algo que no deseaba que vieran. «Puedes quitarle una hoja», me dijo. Wow. Así que te dan tu Biblia, le quitas una página a tu cuaderno y llevas tu maleta al automóvil. Cuando estuvieron listos, me llevaron al característico Mercedes-Benz anticuado, de color negro y con ventanas oscuras. Me colocaron en la parte de atrás con mi intérprete, y el chofer y otro hombre, un caballero bastante hosco, iban al frente. Me llevaron al aeropuerto
y pasó más tiempo. No se me permitió estar donde estaba la gente en general. Luego me llevaron a la zona de embarque principal, que en realidad es solo un piso de concreto y bancas. Todavía me estaban vigilando. Después, una vez que todos estuvieron en el aeropuerto, me llevaron a la puerta de vidrio. Y cuando la puerta de vidrio se abrió, me dieron mi pasaporte y finalmente pude caminar hasta el avión. Aunque había estado ayunando durante varios días, el Señor me dio fuerzas y pude embarcar. Wow. De nuevo, repito, la experiencia de salir volando en ese avión fue surrealista. Hablemos de cuando regresaste a Beijing y finalmente te reuniste con tu esposa. Ella también había pasado por algunas tribulaciones a raíz de aquella experiencia. ¿Cómo fue eso? Finalmente, la Embajada de Australia me dio un teléfono y pude hablar con ella. Le dije, creo, Karen, que sería bueno que tú y otras 2 hermanas pudieran venir a buscarme a Hong Kong. Me siento un poco débil. Yo también he estado ayunando, me respondió. Ella había ayunado todo el tiempo, todos esos días. Entonces, rompamos el ayuno juntos. Comeremos pollo estilo kanji y celebraremos cuando llegues al hotel. Entonces, Karen apareció. Y en el hotel en el que normalmente nos hospedábamos en Wangfinjing, fueron muy amables con nosotros. Nos cuidaron. En el hotel en Corea del Norte me dijeron que tenía que pagar y ya no me quedaban fondos en la billetera. ¿Qué tengo que pagar? Pregunté. Tiene que pagar por todos los días que estuviste detenido. Había algunos dólares australianos o dólares americanos. Todo eso me lo quitaron. Luego me dijeron, en Beijing, la compañía a través de la cual gestionó su visa para Corea del Norte, si puedes asegurarnos de que le pagará tantos cientos de dólares estadounidenses, le creemos. Ya para entonces creían que al ser yo cristiano pagaría. Sí, si dicen que tengo que pagar tal cantidad, lo haré, les dije. Así que mi esposa y estas 2 valientes hermanas tuvieron que ir a buscar a su representante y, por supuesto, todas estas personas de la visa son funcionarios del gobierno y les pagaron el dinero, pero se aseguraron de no hacerlo en el hotel, sino en un lugar neutral, y así pagaron la cuenta. Déjame contarte sobre un incidente fascinante que ocurrió. Claro, adelante. Estábamos esperando que nuestros hermanos de las iglesias locales de Beijing vinieran a visitarnos y de repente un caballero pasa caminando y Karen me dice, «¡A él lo conocemos!». «¿En serio?», le respondí. «Sí, es un hermano que trabaja en Corea del Norte». «¿Aquí?», dije. Entonces ella lo llamó. Él se acercó y nos abrazamos y derramamos lágrimas. «No les puedo explicar qué clase de milagro es este», nos dijo. «Te he estado buscando y me dijeron que fuera a cierto hotel y fui y no estaba registrado allí. Y en ese hotel es donde normalmente me quedo, así que aquí es donde me estoy hospedando. Traigo fondos de la congregación para ustedes en moneda de Corea del Sur para agradecerles por lo que han hecho». Estábamos asombrados. Traía dólares estadounidenses y wons coreanos para poner en nuestras manos como agradecimiento. Te estaba buscando y casualmente se encontraron. ¿Nos encontró? Sí. Algunos de nuestros hermanos en Beijing nos visitaron y dijeron que 20 iglesias en casa se habían unido para orar cada hora del día. Es increíble para mí porque has tenido comunión con la iglesia perseguida en China. Has sido ese guerrero de oración para ellos y ahora, de alguna manera, esa fue la forma en que Dios te mostró el valor de todo aquello. Y ellos dieron un paso al frente y dijeron, «Oye, ahora estás del otro lado y estamos orando por ti». ¿Cómo reaccionaste a eso?
Emocionalmente fue realmente apasionante, pero también aleccionador poder contar con estas personas que viven bajo una presión tan intensa en las iglesias, en casas, pero que pueden entender y que realmente te apoyan en oración. Tremenda experiencia. ¿Sientes más conexión con ellos ahora después de esta experiencia? Sí, mucho. De inmediato organizamos una conferencia en la capital porque deseaban que nos uniéramos más. Así que compañeros en la obra del sur de China y de Hong Kong viajaron a Beijing y contamos con un salón muy grande en un hotel y 100 personas estuvieron presentes. Les dimos un informe y pudimos tener comunión de esta manera durante 2 días. Habías estado trabajando en China durante mucho tiempo y gran parte de lo que haces es lo que podríamos llamar trabajo secreto. Y ahora al regresar a China, estás en la televisión nacional con cámaras de televisión. ¿Tuviste miedo de que eso fuese a interrumpir el trabajo que haces en China? Una vez que se supiera y dijeran, ese es el tipo que fue arrestado por llevar folletos evangélicos a Corea del Norte. Desde 1980, cuando finalmente se me permitió la entrada a China desde Hong Kong, después de que el presidente Mao muriera en 1976, las cosas tardaron 4 años en estabilizarse. En 1980, nuestra oración tuvo respuesta, ya que ahora podíamos visitar todas las provincias de China. Cuando sucedió lo de la televisión, sentí fuertemente que aquel era el final, que ya no se me permitiría hacer lo que amaba hacer, que es animar a los obreros locales a testificar, porque nosotros que somos extranjeros podemos acompañar a los obreros locales y hacer lo que ellos no pueden hacer, para que ellos puedan hacer lo que nosotros no podemos hacer. Así que al ser ese nuestro ministerio, que nos quitaran eso, era una crisis a mitad del progreso de la obra que teníamos que enfrentar, porque sí sentí que ese era el final. Pero no lo ha sido. Háblanos un poco sobre cómo ese temor no se ha materializado. Actualmente no. Desde mi propia situación residencial en Hong Kong, pero en China varios obreros, cuando escuchan que voy a volver a presentar la solicitud y ver si podemos obtener la visa y continuar haciendo lo que hacemos, me han dicho, ¿te interesaría ir? Tengo un buen grupo de compañeros de la obra que estarían dispuestos a unirse e ingresar. Pero por supuesto, el objetivo es ¿qué podemos hacer para asegurar que la literatura llegue a quienes la necesitan, para que aquellos cuya existencia no tiene sentido puedan encontrar significado a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Todo está relacionado con eso. Así es. Entonces, si más personas pueden convertirse en cristianas, ¿regresarías 100 veces más sin temor? Sí. Una de las cosas que más me sorprende de tu historia es que no tenías temor. ¿Cómo explicas eso? Siempre he creído, cuando era un joven de 24 años y conocí el llamado de Dios, que abordar un barco hacia el desconocido mundo de China, a la única puerta abierta a China, Hong Kong, era un paso de fe. El miedo y la fe no pueden existir dentro de mi corazón al mismo tiempo. Temía por mi propia subsistencia la primera ley de la naturaleza humana, o lo que estaba a punto de emprender era un paso de fe. Era yo como Hudson Taylor. Hudson Taylor, en su primera entrada a China, fracasó rotundamente bajo la Sociedad Misionera de Londres. Se regresó, se sentó a los pies de su benefactor misionero George Mueller y aprendió no solo de la salvación por la fe, sino a vivir por fe. Wow. Cuando vivimos por fe y confiamos en el Señor momento a momento, el miedo no tiene cabida en el corazón. Amén. La única razón por la que creo que no hay lugar para el miedo es porque creemos
en el Señor. ¿Y sentiste que alguno de los norcoreanos con los que trataste tal vez tenía un poco de sensibilidad en su corazón por el Evangelio o por ti, o eso era una puerta cerrada? Una puerta cerrada, definitivamente. Sin embargo, esperamos que hayas sembrado algunas semillas en el camino que den frutos. Yo creo que las páginas impresas, que la presentación de la palabra de Dios es la semilla. La palabra es la semilla. Nosotros la plantamos. El resto es obra de Dios. El Espíritu Santo la toma, produce una cosecha. Una vez que sé que la literatura en la que hemos invertido los fondos del Señor está haciendo su trabajo, que está llegando a Corea del Norte, entonces tengo total confianza porque es la palabra de Dios la que hará su obra. Amén. ¿Cómo dirías que esta experiencia te cambió? Esa es una buena pregunta y creo que el Señor prueba la forma en que profesamos la fe y lo hace en su propio tiempo. Toma lo que hemos profesado y permite que se nos pruebe. Así que será probada como con Abraham en la antigüedad. ¿Por qué él ha hecho esto? En bendición te bendeciré. La bendición sigue a la obediencia de la fe. Refinar es una experiencia que conlleva fuego. Pero he tenido ejemplos gloriosos, como cuando mi héroe salió después de 21 años y 9 meses de la prisión, porque no permitía a sí mismo pensar que el Partido Comunista fuera la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, y por pensar esto, fue a la cárcel. Cuando salió de la prisión, no olía al fuego con que fue refinado. Salió fuera, salió de allí sin amargura. Su hijo mayor le rogó que apelara al gobierno para obtener una compensación. Le deben mucho a mi padre. Él no lo hizo. Él dijo, déjalo, hijo, déjalo, dejémoslo a Dios. Dios permitió que mi héroe, el héroe de Dios en Beijing, sobreviviera a todos sus perseguidores. Vivió hasta bien entrados los 90 años. Su paso al cielo fue una liberación gloriosa de un cuerpo frágil, pero fue una victoria porque sabía que viviría para siempre. John Chort regresará enseguida para cerrar nuestro tiempo aquí en La Voz de los Mártires. Sabe, escuchar la perspectiva de John me desafía y espero que también lo desafíe a usted. Cuando escucho la historia de John, me veo obligado a hacerme algunas preguntas difíciles sobre ¿qué tan dispuesto estoy a compartir mi fe en Cristo? ¿Qué sacrificios estoy dispuesto a hacer para que otras personas escuchen el Evangelio? Para cerrar nuestra conversación, John Chort nos dirá cómo podemos orar por él y por el trabajo que su equipo está haciendo en Asia. Damos gracias a Dios por todas las oraciones que se hacen por los gobernantes, los que tienen autoridad. Estamos comisionados a orar por ellos, orar para que el corazón del rey esté en las manos del Señor. Él puede cambiarlo y Él lo cambiará. Ore por los que están en autoridad. Ore por los creyentes que sufren. Decenas de miles de creyentes entre los 200,000 presos en los campos de concentración de Corea del Norte. Ore por los que están en prisión. Ore por aquellos que se sienten impotentes y sin esperanza. Ore para que experimenten que al nacer de nuevo tienen vida de Dios y pueden salir vencedores aún en esa situación. Sí, oremos unidos por el reino ermitaño por Corea del Norte. ¿Le gustaría conocer más acerca de sus hermanas y hermanos cristianos que son perseguidos por causa del nombre de Cristo? Puede descubrir cómo orar por ellos al registrarse hoy en vom.org/inscripción. Cada semana recibirá una historia sobre los miembros perseguidos de nuestra familia cristiana, así como una petición de oración específica para que ore con su familia. La Voz de los Mártires ha estado sirviendo a los cristianos perseguidos en los campos misioneros más difíciles y peligrosos del mundo durante más de 50 años. Por favor,
Regístrese ahora en vom.org/inscripción para descubrir cómo puede orar.